Un cordial saludo a los compañeros en la tarde de hoy. Mi nombre es César Eliezer Villoterazo y este trabajo hace parte del proceso de investigación educativa a través del video tutorial de cómo se configura el profesor investigador. En ese sentido, para el día de hoy nos centraremos en unos puntos importantes, en una introducción, en la descripción de unos antecedentes históricos, los valores e intereses que existen dentro de la investigación, el desarrollo del concepto de paradigma epistemológico que tiene la educación y la clasificación de la misma, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. Esto lo acoplaremos también con unas conclusiones y una bibliografía general para terminar este proceso. En ese sentido, podemos decir que el estudio de la educación y la investigación como tal siempre tiene una ruta constante y esta ruta genera también el estudio desde unos patrones interdisciplinarios, unos patrones históricos y una serie de símbolos que deben ser reflexionados para fortalecer el trabajo que tenemos dentro de ese mismo ejercicio. Por ello, vamos a trabajar desde tres ejes fundamentales y tres conceptos generales: la ciencia, la investigación y la docencia. Eso nos permitirá a nosotros configurar los paradigmas, los enfoques, los métodos y el estudio del docente dentro del quehacer pedagógico. Como parte fundamental dentro de los antecedentes históricos que tiene la ciencia, podemos entender, como muestran las imágenes, una serie de etapas que ha vivido el ser humano para la construcción del saber. Miramos desde la antigua Mesopotamia, la construcción de los valores egipcios, babilónicos, desde la Grecia antigua, desde la misma civilización china, como ejemplos de las primeras construcciones del ser humano a través del tiempo de reconocer la ciencia, de darle un valor a esa formación desde la filosofía, desde la misma construcción numérica y desde la promoción del lenguaje. Y que luego, más adelante, siglos posteriormente, el ser humano a través del conocimiento de las culturas indígenas en Latinoamérica, de la formación también de otros sistemas simbólicos, nos da un carácter interdisciplinario, donde el ser humano a través de su evolución, que ha buscado siempre darle respuesta a cómo está configurado su mundo, su naturaleza y la relación misma que él tiene para su supervivencia y también para la formación de reflexiones en el tiempo y que esto llegue a las nuevas generaciones. En ese sentido, dentro de esos antecedentes históricos, se pueden marcar cuatro etapas fundamentales. La edad antigua, como el ejercicio del ser humano frente a la construcción del conocimiento desde el empirismo, desde esa misma formación de la experiencia y la construcción de esos conceptos de la memoria. Posteriormente a ello, la Edad Media se configura también como un espacio para el repensamiento de las ciencias desde diferentes enfoques, pero también hay una lucha constante con otro paradigma, el paradigma de la divinidad y el estudio de las religiones, que hicieron no solamente que se configuraran otras hipótesis, sino la formación de otros valores como las proporciones éticas y la formulación también de otros estudios científicos en su tiempo. La Edad Moderna, que también es una época que llega hasta nuestra actualidad, ha permitido diferentes espacios como la formación de las enciclopedias, esos sistemas tan importantes para la configuración y la mantención del conocimiento. Y finalmente pues está la Edad Contemporánea, espacio donde nosotros realizamos una mezcla de todos esos principios teóricos avalados en el tiempo, donde se siguen refutando y se siguen comprobando otras alternativas del conocimiento y otras se siguen replanteando y otras también se siguen revalorando para seguir dándole cabida a la investigación como el centro natural del hombre para construir su conocimiento. Por eso mismo, uniéndonos a las palabras de Thomas Hobbes, la ciencia es el conocimiento de los efectos y de la interacción entre un hecho y otro. Por eso, la cadena de la historia nos permite esa evolución. En ese sentido, ¿qué nos va a permitir conocer la ciencia? La ciencia nos va a permitir denotar cómo el pensamiento cotidiano es parte de esa construcción de los métodos científicos. Por eso, con la investigación, ¿qué podemos hacer? Construir estructuras, fortalecerlas mediante diferentes métodos y técnicas para llegar al conocimiento y al saber. También
Dentro de la misma investigación se crean reglas o leyes universales que nos permiten la construcción de un comportamiento alrededor de un sistema. Y finalmente también pues el hombre, a través de esa elaboración, crea nuevos procesos intelectuales para compartirlos con otros hombres. En ese sentido, en un segundo punto, pues los valores e intereses de la investigación se van a unir, como dice Moratalla, dentro de esos objetivos y nos va a permitir crear soluciones para la misma forma de vida del ser humano. Por eso cuando creamos unos intereses en la investigación, en esa lectura del mundo, vamos a crear una autonomía, los valores como la honestidad, la confidencialidad, la valentía, la veracidad, la libertad. Y todo esto nos va a permitir ver en la investigación la construcción de una ética profesional que va creciendo, así como sucede con el árbol en el cual estamos representando esta iniciativa. Además, pues si vamos a un tercer punto, cuando hablamos de los paradigmas y de la construcción de esas clasificaciones, entenderemos que cada vez que hacemos investigación, marcamos unos sucesos primarios y también unos sucesos principales. Recordemos que el paradigma pues nos permite simplemente construir un modelo de investigación que está avalado también por unos enfoques. Esos enfoques se construyen a través de estos principios. Desde lo ontológico, porque recurrimos al saber, ¿no? Desde el ser humano y desde los patrones filosóficos en el lenguaje también, posiblemente. El carácter epistemológico que pues subvierte también a la episteme o el conocimiento como tal, que nosotros lo hemos adecuado a través del tiempo y cómo ese conocimiento debe ser transgredido, traspasado, también generando unas nuevas alternativas de conocimiento para los demás, creando nuevos métodos de aprendizaje sobre el mismo conocimiento y sobre el carácter de la investigación. Esto como tal y estos sucesos y los paradigmas van a tener unos diferentes enfoques. En primera instancia un enfoque cuantitativo, pero a su vez también un enfoque cualitativo. Y que eso origina también el estudio desde unos paradigmas, como lo podemos ver en la imagen, lo interpretativo, lo sociocrítico y lo positivista. Estos enfoques, trabajados desde sus perspectivas, generan una formación interdisciplinaria desde las ciencias humanas. Por eso la relevancia de la ciencia en esas prácticas. Las ciencias humanas y las ciencias exactas. Por eso cuando nosotros hacemos el estudio del carácter científico, lo que nosotros realmente hacemos es construir hipótesis desde la valoración del ser humano, como sucede en nuestro lado izquierdo, o también desde la comprobación, como sucede en nuestro lado derecho. Por eso, esa construcción y esa relevancia nos permite seguir fomentando una observación, una experimentación, la construcción flexible, la exploración de ese mundo, tanto físico como mental, y desde eso construir siempre un pensamiento lógico, científico y valorativo desde las hipótesis. En ese sentido, entonces, ¿qué tiene el profesor? Pues el profesor como investigador científico va a seguir trabajando en ese camino, en ese sentido, como lo menciona Paulo Freire. No nos permitimos simplemente educar, sino que entre todos construimos ese conocimiento. Y eso lo hacemos en relación a la formación que hay en el mundo. Entonces, esa configuración finalmente del docente nos va a fundamentar unos elementos básicos y construyen fundamentalmente su ética. Una ética crítica donde mantiene unas conductas, hay una construcción de unos procesos científicos y también dentro de la investigación en el aula nos permite configurar unos nuevos patrones de investigación. Por eso como ejemplo de ese proceso que tiene el profesor, hemos mencionado la película La lengua de las mariposas, del director José Luis Cuerda, donde hay una relación entre el estudiante y el docente para la formación de ese conocimiento, un conocimiento profundo, pero a través de esa sensibilidad que genera el conocimiento desde la naturaleza. Por eso, como conclusiones generales, podemos tener lo siguiente. En primera instancia, el conocimiento científico siempre va a tener una manera de explorarse. Los valores e intereses que se generan deben ser reconocidos desde la historia y desde la formulación de las teorías anteriores para crear nuevos procesos de memoria y crear nuevas alternativas de solución educativa. Además, nos permite preguntarnos, ¿no?, que no solamente hay una forma, sino que también hay una ruptura de los paradigmas. Igualmente, pues el docente cada día está en una constante indagación y por eso ser maestro investigador nos permitirá a nosotros construir nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. La alternativa serán pues posiblemente los proyectos de aula. Proyectos
que nacen desde los estudiantes hacia los maestros y de los maestros hacia los estudiantes, creando un conocimiento como lo necesitamos hoy, que se rompan otros paradigmas para darle origen a una educación inclusiva y diversa. Finalmente, aquí presento la bibliografía general que he trabajado en este corto espacio para la presentación de la investigación como el ejercicio que necesitamos los docentes en el siglo XXI. Muchas gracias a todos por escucharme en esta tarde.